Ella pensó que su suegra la amaba, hasta que vio los papeles ocultos. En Houston, una joven llamada Rachel se casó con un hombre llamado Jacob. Su boda estuvo llena de risas, luces brillantes y promesas de para siempre. Rachel se sintió bendecida, no solo por el amor de Jacob, sino también porque su madre, Patricia, parecía amable y gentil. Patricia abrazaba a Rachel con cariño y la llamaba hija. Rachel se sentía segura, creyendo que su matrimonio le había dado tanto un esposo como una segunda madre. Confiaba en Patricia con todo su corazón. Rachel soñaba con criar hijos en paz, compartir cenas familiares y vivir felizmente en la gran casa familiar que el padre de Jacob había construido con orgullo. Al principio, todo parecía perfecto. Rachel y Jacob vivían en la gran casa de Patricia, un lugar con amplios jardines y habitaciones llenas de recuerdos familiares. Patricia recibía a Rachel con una sonrisa, cocinaba para ella y compartía historias de la infancia de Jacob. Rachel se sentía amada y apreciada, segura de haber ganado una madre cariñosa, pero poco a poco notó que Patricia actuaba de manera diferente cuando Jacob no estaba. Sus palabras se volvieron duras, sus ojos fríos y sus sonrisas falsas. Rachel apartó sus dudas, convenciéndose de que era estrés o la edad. Se aferró a la esperanza de que el amor de Patricia fuera genuino, sin imaginar los oscuros secretos ocultos cerca. Una tarde, Rachel limpiaba el estudio mientras Patricia visitaba a unas amigas. Mientras quitaba el polvo de los estantes, una carpeta se deslizó de un montón de papeles. Rachel se agachó para recogerla, con la intención de devolverla. Pero la curiosidad la atrajo. La carpeta estaba marcada con su nombre en letras grandes. Su corazón latía con fuerza cuando la abrió. Dentro había documentos legales, papeles de propiedad y notas financieras. Los ojos de Rachel se abrieron de sorpresa al darse cuenta de que no eran simples registros. Patricia había cambiado en secreto la propiedad de la casa, asegurándose de que Rachel nunca tuviera derecho a ella. El shock congeló a Rachel en el lugar. Las manos de Rachel temblaban mientras leía cada página. Patricia había reescrito documentos con astucia, transfiriendo la casa únicamente a su propio nombre y excluyendo los derechos de Jacob. Rachel se sintió traicionada, su confianza destrozada. Cada palabra cálida, cada sonrisa gentil de Patricia, ahora parecía falsa, una máscara que escondía avaricia. Las lágrimas nublaron la visión de Rachel mientras susurraba, preguntándose cómo el amor podía ocultar tanta crueldad. Volvió a colocar los papeles, pero no pudo calmar su corazón. Esa noche, permaneció despierta junto a Jacob, incapaz de contárselo de inmediato. El miedo y la confusión la envolvían como sombras asfixiantes. A la mañana siguiente, Rachel decidió enfrentar directamente a Patricia. Su voz temblaba mientras preguntaba por qué su nombre aparecía en documentos ocultos. Los ojos de Patricia se entrecerraron, cayendo su máscara de amabilidad. Con frialdad, admitió que nunca había aceptado realmente a Rachel. La acusó de casarse con Jacob por dinero y prometió que nunca permitiría que Rachel tuviera nada de su familia. Rachel lloró, suplicando que su amor por Jacob era real. Patricia solo rió con amargura, diciendo que sus palabras no significaban nada.
En ese momento, Rachel comprendió que la mujer que consideraba una madre solo cargaba amargura, envidia y orgullo egoísta. Rachel le contó todo a Jacob esa noche. Al principio, él se quedó impactado, negándose a creer que su madre fuera capaz de tanta crueldad. Pero cuando Rachel le mostró los documentos, su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de ira y tristeza. Jacob enfrentó a Patricia, exigiendo una explicación. Patricia se defendió, alegando que protegía la riqueza familiar de los extraños. Jacob gritó, diciendo que Rachel era su esposa, no una extraña. La discusión se volvió feroz, con Patricia insistiendo en que actuó por amor a su hijo. Sin embargo, Jacob vio a través de sus mentiras. Su corazón se rompió al darse cuenta de que el afecto de su madre por Rachel no había sido más que una ilusión cuidadosamente pintada. Después de esa noche, la casa se volvió tensa. Patricia evitaba a Rachel, hablándole solo con palabras cortantes. Las comidas se volvieron silenciosas, cada habitación pesada con amargura. Jacob apoyaba a Rachel, pero su corazón sufría por la división entre su esposa y su madre. Rachel lloraba sola con frecuencia, preguntándose por qué Patricia la despreciaba tanto. Recordaba cada momento de falsa amabilidad, cada abrazo ahora envenenado por mentiras. La casa que alguna vez se sintió cálida, ahora parecía una prisión. Rachel sabía que no podía vivir bajo la sombra de Patricia para siempre. La verdad había destrozado la paz, dejando solo dolor, silencio y un matrimonio que luchaba por respirar. Una noche, Jacob sugirió dejar la casa para construir su propia vida. Rachel dudó, sabiendo que irse rompería aún más su corazón. Pero Jacob insistió, diciendo que el amor importaba más que la riqueza. Juntos empacaron en silencio, llevando solo lo esencial. Patricia se quedó en la puerta, su rostro frío e implacable. Se negó a bendecir su partida, susurrando maldiciones en voz baja. Rachel sostuvo la mano de Jacob con fuerza mientras se alejaban, sus lágrimas cayendo. Aunque su corazón estaba pesado, se sintió extrañamente libre. Por primera vez, eligió un camino sin amabilidad engañosa. El aire nocturno llevaba tanto dolor como frágil esperanza. La vida fuera de la mansión fue dura. Jacob trabajaba largas horas en una empresa de construcción, mientras Rachel encontraba trabajo a tiempo parcial en una librería. Alquilaban un pequeño apartamento en Houston, con pintura descascarada y calles ruidosas. Sin embargo, dentro de sus paredes construyeron paz. Rachel cocinaba comidas sencillas. Jacob arreglaba sillas rotas y juntos volvían a reír. Aunque habían perdido comodidad, ganaron honestidad. Rachel susurraba cada noche que prefería un espacio pequeño lleno de amor real que una mansión envenenada por mentiras. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices de la traición aún ardían en los rincones de su corazón. Patricia, sin embargo, permaneció en su mansión, orgullosa pero sola. Los vecinos comenzaron a murmurar, pues las noticias de la disputa se propagaron rápidamente. Antes admirada por su gracia, ahora era compadecida por su frialdad. Poseía la casa, pero ya no tenía el amor de su hijo. Tarde en la noche, caminaba por los pasillos vacíos, sus pasos resonando como recordatorios de las decisiones que tomó. Volvía a leer los mismos papeles ocultos,
Pero en lugar de orgullo, la culpa se volvía más pesada. Las arañas de cristal brillaban, pero el silencio gritaba. Patricia había conservado la casa, pero perdió la calidez de la familia, quedando rodeada solo de paredes frías. Pasaron los meses, y Rachel encontró fuerza en nuevos comienzos. Se acercó a la gente de la librería, encontrando alegría en historias y amistades. Los clientes admiraban su sonrisa amable, sin saber el dolor que había soportado. Jacob la apoyaba con orgullo, recordándole a diario que el amor era más fuerte que la traición. Juntos ahorraron dinero, soñando con comprar una casa pequeña propia. Rachel aún sentía tristeza al pensar en Patricia, pero se negó a permitir que la amargura la controlara. Se decía a sí misma que la traición podía herir profundamente, pero nunca destruir su espíritu. Su corazón aprendió la resistencia, más fuerte cada día. Un día, Patricia enfermó. Sola en la mansión, luchaba por cuidarse a sí misma. Los familiares la visitaban menos, los vecinos la evitaban, y el silencio llenaba su mundo. Finalmente, buscó a Jacob, pidiendo ayuda. Jacob dudó, recordando el dolor que le causó a Rachel. Pero Rachel lo animó, diciendo que el perdón tenía poder. Juntos visitaron a Patricia. Sus ojos se suavizaron con lágrimas al verlos. Por primera vez, admitió sus errores, confesando que los celos y el miedo la habían cegado. Rachel escuchó en silencio, con el corazón desgarrado, aunque quedaban cicatrices. Comprendió que la crueldad de Patricia había nacido de la debilidad, no de la fuerza. En sus últimos días, Patricia se acercó más a Rachel. A menudo pedía perdón, diciendo que lamentaba las mentiras ocultas en los papeles. Admitió que una vez había admirado la bondad de Rachel, pero temía perder a su hijo. Rachel lloraba en silencio al escuchar esas palabras, preguntándose por qué el amor había sido enterrado bajo el miedo. Cuidó de Patricia a pesar del pasado, llevándole comida y sentándose a su lado. Poco a poco, el perdón suavizó la ira. Patricia dejó la mansión a Jacob y Rachel antes de morir, no mediante papeles ocultos, sino mediante una confesión abierta. La casa, antes envenenada por el engaño, ahora ofrecía una oportunidad de renovación. Cuando Rachel y Jacob regresaron a la mansión, ya no se sentía como una prisión. Las habitaciones aún resonaban con recuerdos de traición, pero ahora también guardaban perdón. Juntos redecoraron, llenando los espacios con colores claros, libros y risas. Rachel caminaba por cada pasillo, con pasos firmes. Susurraba para sí misma que la verdadera riqueza no estaba en documentos o propiedades, sino en amor y paz. Los vecinos notaron el cambio, viendo regresar la alegría a la gran casa. Rachel, una vez traicionada, ahora se mantenía fuerte, con su espíritu intacto. Los papeles ocultos una vez trajeron dolor, pero el perdón había construido algo mucho mayor. Al mirar atrás, Rachel comprendió claramente su camino. Había confiado, había sido traicionada y había cargado heridas. Había llorado en silencio, perdido comodidad y enfrentado crueldad, pero también había elegido perdonar, reconstruir su vida y descubrir una fuerza que nunca supo que tenía. Los papeles ocultos alguna vez revelaron el engaño de Patricia,
pero también revelaron la resiliencia de Rachel. Comprendió que el amor podía ponerse a prueba con la traición, pero el amor verdadero sobrevivía cuando regresaba la honestidad. La mansión no se convirtió en un símbolo de riqueza, sino de sanación. La historia de Rachel vivió en Houston como un recordatorio de que incluso la traición más profunda podía llevar a la fuerza.